Estamos en la columna de Ileana Rodríguez. Vamos a hablar del esperanto al klingon. Y yo creo que esperanto, alguna vez todos escuchábamos el término. Ya klingon es algo un poquito más sectorizado, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bienvenida. Sí, la idea de hoy es hablar de lenguas planificadas, lenguas artificiales, construidas, ¿sí? Hay muchas palabras, mucha jerga acá para diferenciar unas de otras. Y el esperanto, que quizás es el más conocido por todos, es esta lengua que se crea, no es la única, por cierto, hay cientos de lenguas creadas. Y todo esto que les voy a contar lo aprendí hace un par de días nada más en el Museo del Esperanto y de las Lenguas Planificadas en la ciudad de Viena. Un museo miniatura, estoy hablando de, no sé si llega a 70 metros cuadrados, o sea, dos habitaciones grandes, pero uno de los museos más encantadores que he visto, bueno, por supuesto que por mi profesión me fascinó. Y ahí aprendí que hay unas 500 lenguas o más. También hay cálculos de que hay hasta 1000 lenguas creadas por diferentes motivos. Y sin duda, Cairo, el Esperanto es la más famosa porque tenía esta misión, este objetivo de crear una lengua que nos permitiera a toda la humanidad comunicarnos entre nosotros sin tomar partido, si se quiere. Claro, porque el oyente pensará, bueno, pero eso es el rol que cumple hoy el inglés y que cumplió hace unos años el francés. Bien, y que cumplió, por supuesto, porque no es latín hace siglos atrás, pero esta idea del Esperanto es una lengua que nace desde la mente de alguien, ¿sí? Se planifica, se escribe la gramática desde cero, con la intencionalidad de que sea simple, de que cada letra, que por cierto era el alfabeto latino, y ahí ya se toma partido de algún modo, o sea que tampoco es que nada es una base, claro, tiene pulcro en absoluto y que no es más beneficioso para unas personas que para otras. Y buscaba ser simple morfológicamente, entonces todos los sustantivos terminan en O, el plural termina en J, pero por otro lado tenemos lenguas que también son planificadas y creadas como el Klingon, que es una lengua que crea un lingüista para la saga de películas Star Trek, que tiene otra finalidad, tiene otro objetivo, que en este caso es un objetivo artístico, ¿bien? Y que no pretendía que sea una lengua fácil ni nada por el estilo, al contrario, lo que se le pide al lingüista que desarrolla, que crea esta lengua, es que sonara alienígena, porque eran los alienígenas de Star Trek los que tenían que hablar Klingon. Entonces, lo que hace él es poner los sonidos más difíciles de pronunciar, sobre todo para un angloparlante, ¿bien? La sintaxis, por ejemplo, es objeto, verbo, sujeto. Menos del 1% de las lenguas habladas en el mundo tienen esa sintaxis. De hecho, hay las lenguas que tienen ese orden de palabras son lenguas autóctonas de la zona del Amazonas. Mirá. Y son un puñadito de lenguas. Entonces tenemos por un lado el Esperanto. Dijo, ¿cómo la complicamos? Claro, pero acá voy. Vos imaginate la responsabilidad artística de Gene Roddenberry, que fue fue quien creó todo este universo de Star Trek. Sí, y que se tomó la molestia de contratar a Mark Okrand, que es el lingüista a quien le encomienda crear una lengua que suene alienígena. Y Mark lo hizo muy bien, porque de hecho hay gente que escribe un diccionario, escribe gramáticas. Bueno, eso, cuando me dijiste el tema de hoy, busqué, porque no soy fanática ni cerca de todo el tema de Star Trek y eso, la verdad que no. Y, o sea, no me vuelvo loca y no sé nada de eso. Y me puse a mirar, y hay cerca de 500 personas en el mundo que hablan. Claro. Hay muchas y publican. También hay una revista y hay un instituto de Klingon en Estados Unidos. De hecho, en la Universidad de Viena, donde estuve trabajando la semana pasada, en un pasillo me encuentro con un póster, ¿no? Como quien vende o alquila una habitación, había uno que clases de Esperanto. Claramente estudiantes se juntaban a practicar Esperanto, pero hay antecedentes en Alemania y en Estados Unidos, me consta, de clases universitarias. No simplemente los chicos que se juntan, que se enseña el Esperanto, no el Klingon, perdón, estoy confundiendo
las lenguas, pero el Klingon es un fenómeno que llama la atención teniendo en cuenta que no tiene ese objetivo en sí mismo, Claro. era un objetivo puramente artístico. Trascendió totalmente. Exacto. Sí, de alguna manera series como The Big Bang Theory, por ejemplo, que era Sheldon. el mundo nerd, el Sí, mundo ñoño, sí. todos hablaban Klingon. Sí, no por era ejemplo. solamente Sheldon. No, todos sabían hablarlo porque creo que es una serie que caricaturiza, en el buen sentido de la palabra, a ciertas comunidades, ¿no? Una tribu de gente de bochos, por decirlo de alguna manera. Yo creo que gran parte de nuestra audiencia, por lo menos un capítulo o dos, vio y más o menos entiende lo que estamos hablando. Y ahí fue cuando yo aprendí, porque todas estas series siempre tienen un asidero con una realidad social, de que hay personas que se toman el trabajo de aprender no solamente de la mitología o del argumento fantástico de una saga o de una serie. Pasó lo mismo con Tolkien también, Sí, con claro. todo el mundo del Señor de los Anillos, que se generó un universo incontrolable prácticamente. Game of Thrones De también. Game of Thrones Se también. crean lenguas artificiales. Es sí. impresionante. Mm. Es impresionante. Y es impresionante cómo hay personas que tienen la voluntad. Primero, personas con la creatividad para crear estas lenguas. Y después Pasa que gente. hay dinero en el mundo del cine. Yo me anoto, si alguien debe ser la única forma Está de que un bien. lingüista haga un mango. Mirá Inventamos a Mark algo. Okrand, escúchame, ¿qué te parece? con el Sí. Debe de seguir Klingon, cobrando Klingon. copyright de algo, Por el señor, supuesto. ¿no? Creo que hay, ¿cómo se llaman estos que está de moda ahora que volvió? Avatar, que está en el cine de vuelta Sí, ahora. sí. Avatar también contrataron un lingüista para la lengua que hablan, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Sí? Y esto es una especie de ingeniería, de algún modo, que hay con las lenguas, de esto de crear una maquinaria, pero claro, se crean en base a lenguas naturales, ¿sí? De funcionamiento, sabemos que la morfología, cuanto más simple sea la morfología, más fácil debería ser el aprendizaje, pero bueno, insisto, también depende de la intencionalidad de la lengua. Se han creado lenguas también con fines filosóficos, porque está aquella hipótesis que alguna vez creo que hablamos, de la hipótesis Sapir-Whorf, que básicamente se podría resumir en que la lengua que uno habla condiciona la forma de ver el mundo. Entonces también hubo quienes dijeron, bueno, vamos a crear una lengua con determinadas características que nos permitan pensar con mejor claridad, filosofar mejor. Personalmente yo en un momento tuve que crear una lengua también, cuando trabajaba en Italia, hacía experimentos con adultos y con bebés. Lo que queríamos ver era si cambiábamos el orden silábico en una palabra, tanto los bebés como los adultos se daban cuenta. Entonces tuve que crear una lengua con un sintetizador de voz que no tuviera rasgos similares al italiano, porque esto era en Italia, los bebés habían estado expuestos al italiano desde el vientre de sus madres, entonces esta lengua sonaba algo así como Zanumi, una cosa así, ¿no? Súper robótica. Y lo que hacíamos era cambiar el orden de las sílabas y medir el nivel de oximoglobina en la sangre de los bebés para ver si subía. El nivel de oximoglobina en la sangre es un indicador de actividad cognitiva. Y lo que tratábamos de ver, y que de hecho pasaba, era que después de que a los pobres bebés, ¿por qué me arrepiento de haber hecho eso? A los pobres bebés los hacíamos, bebés de 1 a 4 días, los hacíamos escuchar 1 minuto y medio de esta lengua artificial con fines experimentales, después poníamos, damos play de vuelta, pero con orden distinto, los bebés decían, opa, acá pasó algo, ¿no? Porque ya el cerebro ahí, lo que queríamos mostrar es que ya el cerebro está encontrando patrones. ¿Sí? Y que cuando los cambio, lo mismo con los adultos. Con los adultos hacíamos algo similar. Entonces también se pueden crear lenguas, planificar lenguas artificiales para fines experimentales. Mirá vos, no sabía. Estaba pensando. Resulta fascinante esto, ¿no? ¿Es válido todavía el término lengua muerta? Sí, claro. Porque estaba pensando, capaz que estoy armando que tengo un entrevero histórico en la cabeza. Hubo de alguna manera, y esto no era una lengua inventada, pero hubo como una especie como de resucitar del latín en un momento dado para poder
para que una cierta comunidad pudiera comunicarse de forma encriptada, por decirlo de alguna manera. Y a veces uno se pregunta, ¿qué fines pueden llevar estas lenguas? Hoy en día tenemos una preocupación, capaz que no es tu campo, capaz que sí, estamos preocupados porque la IA se comunican entre ellos y no tenemos absolutamente nada que ver, y uno se pregunta si más adelante, con todos los conocimientos que le hemos dado a la inteligencia artificial, no se crea una lengua que no podamos nosotros entender de alguna manera y que quedemos afuera de lo que está pasando, totalmente fuera de nuestro alcance también como seres humanos, ¿no? Sí, lo de la IA, entiendo que pasa eso, que hay evidencia de que se comunican entre ellos, no sé si son los agentes, las propias inteligencias. Sí. Ahí, para que haya esa comunicación, hay un lenguaje. Ahí creo que se trataría de un lenguaje matemático, ¿sí? Que seguramente creen las propias IAs. Con respecto al latín, me consta que en el Vaticano hay altavoces en los que uno escucha latín. Sí. Se me dijo que era radio, o no sé si es una plegaria que está ahí. O sea, el latín se sigue utilizando, entonces podríamos hablar que es una lengua de uso, pero no podríamos decir que es una lengua viva. Los motivos principales es que no hay hablantes nativos, ¿sí? De que la lengua no sufre cambios como las lenguas que están vivas. Claro. O sea, las lenguas, siempre que hablamos de esto de ay, qué horror la gente que dice hubieron o siéntense, ¿no? Todas esas cosas que condenamos los puristas, por el uso, pero ¿no? En realidad eso es un lindo síntoma de la lengua. Claro. Las lenguas que no cambian, las únicas lenguas que no cambian son las lenguas muertas. Pero no quita, como dice Cairo, que se usen para determinados fines, ¿no? Como puede ser el latín para... ¿Por qué no aprender latín? De hecho, hay gente que estudia latín, por supuesto, con fines filológicos sobre todo, y lingüísticos y literarios. ¿Por qué no aprender latín para hablar con un amigo y que nadie más me entienda? Pero al no tener el uso corriente, claro, no tiene las adaptaciones propias. Muy a contrapelo. Claro. Sí. Mira, estaba mirando, por lo menos te ponen para la película Avatar, la del 2009, debe ser el mismo, el idioma Na'vi. Na'vi, sí. Y fue diseñado por el lingüista Paul Frommer para Avatar, de James Cameron, diseñado con influencias polinésicas y árabes, con más de 2.600 palabras, fonética exótica, y utiliza infijos. ¿Qué son infijos? Para matizar significados. El prefijo es como es el que precede a una palabra, ¿no? Como el infijo me mató. Como desorganizado. Claro. Es el prefijo organizado. Un sufijo al final, como organizadamente. Mente es el sufijo. El infijo es una partecita, un morfema que va en el medio de la palabra. ¿Por ejemplo? En español tenemos, ahora no se me ocurre alguno, hay muy pocos casos. Eso te iba a decir, no es algo que sea muy común, ¿no? No, ahora... porque justo lo destaca, que utiliza fonética exótica e infijos. Claro, pero justamente porque este lingüista seguramente haya tenido como el que diseñó el Klingon para Star Trek, lo que le haya pedido la gente que trabajaba en Avatar es crear una lengua que sonara alienígena, y ya acá seguramente pensando para la humanidad, ¿no? Pero dice que hasta se pensó mucho en la sonoridad para que fuera agradable y para escucharla y para pronunciar para los actores. Claro, y también estaba el antecedente ya del Klingon. También capaz que los creadores de Avatar pensaron, bueno, esto capaz que pega como el Klingon y vamos a hacerle la vida un poquito más fácil a los fanáticos. Pero es cierto, cuando uno ve la película, a diferencia de cuando uno escucha hablar el Klingon, que es todo, bueno, pongan en YouTube y van a ver que suena bien complicado de enunciar. Lo que hablan en Avatar es ameno, es muy... es como suave de escuchar. Sí, podría describirse así. Pero de vuelta, se basa en lenguas naturales para crear esto, ¿no? No partimos de la nada. Lo mismo que hizo el doctor Esperanto, este polaco que crea el Esperanto. Él era políglota, de esa gente que lees y no puedes crear todas las lenguas que habla. Bueno, hablaba alemán y ruso, entonces ya a partir de ahí yo creo que cualquier otra cosa cualquier bondi te es un paseo. Exactamente. Y bueno, uno crea, pero bueno,
no crea de la nada, ¿no? Es una forma de arte. También se dice del arte en general, ¿no? Que siempre uno se apoya en algo preexistente. Y bueno, pero qué combinación, lenguas de la Polinesia con el árabe, es una cruza, digamos, que claramente va a dar como resultado algo bien exótico. Sí, sí. Los infijos, hoy aprendí algo nuevo. Sí, que googleen por ahí un ejemplo de infijo, palabras con infijos en español, que ahora no me viene ninguna en mente. Son muy pocas y seguramente los infijos, esto no lo sé, pero me atrevo a hipotetizar que el lingüista que crea la lengua de Avatar elige esta característica porque seguramente, igual que el orden sintáctico, objeto, verbo, sujeto del Klingon, es algo muy poco frecuente en las lenguas naturales. Sí, estaba pensando también en el desarrollo de las lenguas, ¿no? Porque le contamos a la audiencia que los Klingon, en un principio de esta saga de Star Trek, son los enemigos jurados de la unión de planetas de gente buena y además eran guerreros muy muy bravos también. Por eso tenía que sonar así. ¿No? Claro. Sin embargo, los personajes de Avatar están permanentemente conectados a la naturaleza. Cierto, entonces son hay una inteligencia creativa en ese sentido también, ¿no? De decir, bueno, un idioma muchas veces acompaña también un entorno y un hábitat. ¿Y cómo está esa subjetividad estética, ¿no? De pensar que los sonidos guturales, como es lo que abunda en el Klingon, a diferencia de la lengua, como no me acuerdo el nombre de la lengua de ellos, es mucho más, no tiene sonidos, pero esos son cuestiones súper subjetivas que capaz que funcionan para nosotros como occidentales, pero a otra cultura no les parece, no tienen esta apreciación. Miren, encontré ejemplos de infijos y también le llaman interfijos. Altanero, lo ponen acá por lo pronto, con el interfijo an. Después andariego, arquitectónico, también lo pone como ejemplo. Bocanada, estoy buscando ejemplos que sean bravucón. No sé, vos sos la que sabe, Eliana. Sí, hay que segmentar la palabra y darnos cuenta de por que eso, en el medio... acá te marca cada uno, por ejemplo, en borbotón también dice la OT, ahí ese es el interfijo. Bravucón, la U y la C sería ahí el interfijo, mirá vos. Sí, a veces hay interfijos que es para por una cuestión sonora, de que necesitamos un sonido que nos ayude a dar la continuidad de la palabra. ¿Cómo podemos llamar al idioma de los Minions, por ejemplo? Ay, me encanta. Yo amo los Minions. Y ahora se viene una película se viene la tercera de los Minions, que se las recomiendo. Yo creo que vi el tráiler 11 veces más o menos. Sí, en un acto de inmadurez total. No sé si porque ahí hay muchas palabras sueltas. Pero ¿qué pasa? Hay mucho italiano, yo identifico mucho italiano. Hay francés, hay español, hay inglés. Y hay palabras pero hay una... ¿Cómo uno entiende todo? Entiende todo lo que está... Claro. Y además, ni siquiera estamos hablando de personajes que visualmente son expresivos, obviamente, pero son muy simples también visualmente, que eso debe ser parte también, ¿no? De la fórmula, por decir. Iba a decir la magia, pero no es magia, es fórmula. Es una fórmula que debe tener recontra estudiada por allá en el norte. Me encantó cuando vi la primera vez que vi los Minions. Recuerdo haber hecho alguna búsqueda en internet para ver si... no recuerdo que fuera una lengua planificada, del mismo modo que las otras, no recuerdo que fuera el caso, pero me llamó la atención, sobre todo porque, bueno, uno puede reconocer... lo que serían préstamos léxicos, que es de algo que he estudiado mucho yo, de diferentes palabras, de diferentes lenguas. Creo que lo probaron y después resultó ser un éxito y ahora nunca se sabe dónde aparece un club de hablantes de Minion, ¿no? Capaz que mañana aparece una revista, un libro. Tranquilamente. Sí, igual lo que me di cuenta de que parece que hay que traducir Shakespeare. Porque tanto el esperanto como el klingon, como que las lenguas que llegan a determinada cantidad de hablantes, que son un montón, en algunos casos que sorprende, terminan todas traduciendo a Shakespeare. ¿No? Es como que también, pero eso que tiene que ver con algo que hemos hablado antes, que tener literatura en una lengua es un fuerte. Una lengua, para llamarse tal, por supuesto que esto no es necesariamente así, pero se ha considerado que tiene que tener una gramática, un diccionario, producción literaria,
Me estoy muriendo, perdón, A ver. pero como busqué los otros, el lenguaje Minion, no puedo creer el mundo que acabo de descubrir. ¿Tiene un nombre? De todo. ¿La lengua? Sí, no lo voy a repetir. No, pero hay un montón. No nombre de lengua, Ujú. pero de las palabras, o sea, por fonética también, no sé. Ya tengo con qué divertirme cuando vaya de acá. Googlea lenguaje Minion y ahí Sí. tenés para entretenerte. Bueno, un ejemplo, no sé si tiene mucho que ver, pero es una linda anécdota. Hace muchísimos años la Academia le entrega a Anthony Quinn, al actor Anthony Quinn, un Oscar por su carrera su prácticamente. Y ahí él confesó que tanto cuando hizo de Apache, como cuando hizo de un jefe de una tribu de guerreros de no sé qué, como cuando hizo otros papeles que eran fuertes y que en un momento o bien tenían que arengar a su pueblo a la guerra, o bien tenían que darle cierta fuerza a un parlamento que no tenía que entenderse porque tenía que ser en una lengua autóctona, por decirlo de alguna manera, repitió el mismo parlamento en todas las películas. Solo les cambió el tono. Wow. Lo confesó ahí y cuando terminan de entregarle el premio, repitió ese parlamento para todo el fantástico. público. Búsquenlo. Lo voy a buscar. Está muy, muy interesante y todo el mundo lo tomó de sorpresa porque lo hizo durante 5 papeles y nunca nadie se dio Fue cuenta. una revelación. Haciendo de Apache, haciendo de esto, haciendo de lo otro, el mismo parlamento que él mismo se había inventado. Que él se había inventado y que, claro, que le daba ahí la importancia de la pragmática, de la entonación, de los Exacto. acentos, de las Dependiendo de la pausas, situación. y de su rostro como actor, ¿no? De su postura ¿Cómo? corporal. Sí, Fabuloso. muy Fabuloso. interesante. Buen dato, no lo tenía. ¿Cómo te encontramos, Ileana? Paulita Ya nos puso Minions, nos ¿no? está despidiendo con los Minions, ¿no? Ay, Al qué fondo. divertido. Ahora casi que entiendo todo lo que dice. Estamos en un club de amantes de los Minions, ¿no? Que Sí, todos a mí me queremos hicieron, Sí, a los sí, me acá- hicieron amarlos Sí. a la fuerza. No, yo los amé solo. Te puedo describir todo. Les recomiendo, busquen el tráiler de la película que viene porque Ya. no tiene desperdicio. Ya No tiene estamos desperdicio. Ileana, ¿cómo te encontramos? Me encuentran en Instagram, con Y empieza mi nombre y después y latina, Iliana Virginia Rodríguez. Por allí hay un reel de este museo que les comentaba hoy. Fabuloso. También estoy pidiendo colaboración, porque como les decía, vengo de Viena, estoy trabajando con un equipo de allá y necesitamos que uruguayos contesten una encuesta que está por allí en mi bio. Hay un premio, hay un sorteo para quienes participen, así que si nos pueden dar una mano con eso también se agradece un montón a la audiencia. Con mucho gusto. Perfecto. Ileana, siempre es un placer tenerte acá. Lo mismo digo.